Dicen que ningún metal puede ser duro y flexible al mismo tiempo. Dicen que la historia avanza y no retrocede. Pero una noche, en medio del desierto, una espada se dobló como si fuera de seda. Y al soltarse volvió a ser recta. Y con ese gesto, toda la historia comenzó a mentir. El viento nocturno acariciaba las dunas, con un susurro lento, casi como una respiración. Bajo un cielo cargado de estrellas, un anciano narrador se sentaba junto al fuego, y su voz, profunda y serena, comenzaba a envolver a quienes escuchaban. Esta no era una historia para despertar el miedo, sino para inducir el sueño. Un sueño inquietante, donde las certezas se disuelven lentamente. Hace muchos siglos, cuando el mundo aún creía entender el hierro y el fuego, existían armas que no obedecían las leyes conocidas. No eran simples espadas, eran reliquias, fragmentos de un conocimiento que no pertenecía del todo a su tiempo. Los cronistas de las cruzadas escribieron sobre ellas con temor y asombro. Caballeros europeos, entrenados desde la infancia, portadores del mejor acero de su era, veían cómo sus hojas se quebraban tras un solo impacto. No se mellaban, no se doblaban, se partían, limpias, silenciosas, definitivas. Frente a ellos, las espadas curvas del enemigo permanecían intactas, brillando como agua líquida bajo el sol. Pero lo más perturbador no era su filo, era su comportamiento. Se decía que esas hojas podían doblarse hasta formar un círculo perfecto y regresar después a su forma original, sin marcas, sin grietas, sin memoria del daño, como si el metal recordara quién era, como si tuviera voluntad. A estas armas se las conocía con un nombre que atravesaría los siglos como un eco: acero de Damasco. Sin embargo, incluso entonces, ya eran antiguas. Los propios herreros que las empuñaban no sabían crearlas. Las encontraban, las heredaban, las desenterraban de tumbas olvidadas, de arsenales sellados, de lugares cuyo origen nadie podía explicar. Eran objetos del pasado, usados en el presente, imposibles de reproducir. Y aquí la historia se vuelve extraña, porque cuanto más retrocedemos en el tiempo, más clara se vuelve una verdad incómoda. El conocimiento necesario para crear ese acero ya estaba perdido. Textos árabes del siglo IX se lamentan de ello. Historiadores bizantinos lo confirman. Incluso en Oriente, en tierras lejanas, aparecen armas con las mismas propiedades imposibles. Siempre el mismo patrón, siempre la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo una tecnología tan avanzada existir y luego desaparecer por completo? El fuego del campamento crepitaba suavemente. El narrador hacía una pausa, como si supiera que la mente del oyente comenzaba a soltarse, a flotar entre imágenes borrosas de espadas, batallas y secretos enterrados. Este no era un relato de guerra. Era una historia sobre la memoria perdida de la humanidad. Porque el acero de Damasco no solo desafía la metalurgia, desafía la idea misma de progreso. Si hoy, con laboratorios, microscopios y computadoras, no podemos recrearlo, ¿qué dice eso de quienes lo crearon hace 1000 años? Tal vez, susurraba la voz, la historia no es una línea recta. Tal vez es un círculo, como aquella espada que se doblaba y siempre regresaba. El viento se calmó, el fuego bajó su intensidad, y justo cuando el sueño comenzaba a vencerte, una última idea quedó suspendida en la oscuridad. ¿Y si no somos la civilización más avanzada que ha existido? ¿Sino solo la que olvidó más cosas? Si esta historia te envuelve, dale like, suscríbete y deja un comentario. Este es solo el comienzo. La noche parecía más profunda que antes, como si el mundo, al escuchar esta historia, hubiese decidido inclinarse un poco más hacia el silencio. La voz del narrador regresó, lenta, medida, diseñada no para informar, sino para arrullar la mente mientras sembraba dudas
imposibles de arrancar. Antes de que los nombres fueran escritos, antes de que los reinos tuvieran fronteras, antes incluso de que la historia aprendiera a contarse a sí misma, el acero ya recordaba. Las espadas de Damasco no aparecieron como una invención. No hubo un primer herrero celebrando su descubrimiento, ni un manuscrito que describiera paso a paso el proceso. En la historia humana, toda tecnología deja huellas, errores, prototipos fallidos, versiones primitivas. Pero aquí, no. El acero imposible surge completo, perfecto, como si no hubiera aprendido a hacerlo. Los registros más antiguos no hablan de su creación, sino de su escasez. Ya entonces era raro. Ya entonces se decía que antes había más, como si incluso los hombres de la antigüedad miraran hacia atrás con nostalgia, hacia un pasado que no comprendían. Imagina por un momento a un herrero persa del siglo X. Sus manos conocen el hierro, sabe leer el color del fuego, entiende el lenguaje del martillo. Y sin embargo, frente a él, una hoja antigua lo desafía. Intenta copiarla. Falla. Vuelve a intentarlo. Falla otra vez. El patrón aparece, sí, pero el alma del metal, no. Porque el patrón no era el secreto. Durante siglos, generaciones enteras, se obsesionaron con las ondas visibles en la superficie. Las llamaron agua, madera, corriente viva. Creyeron que allí residía el misterio. Pero el verdadero secreto no estaba en lo que se veía, sino en lo que era demasiado pequeño para ser visto. Demasiado pequeño para una civilización que aún no sabía que los átomos existían. Y aún así, estaban allí. Hoy lo sabemos. En el interior de esas hojas antiguas existen estructuras que la ciencia moderna solo descubrió hace pocas décadas. Formas microscópicas que multiplican la resistencia, la flexibilidad y la durabilidad del metal. Estructuras que no aparecen por accidente. Nunca. Pero los antiguos no hablaban de átomos. Hablaban de equilibrio, de armonía, de escuchar al metal. Tal vez porque su conocimiento no era teórico, sino sensorial. Tal vez porque no medían, sentían. Y aquí surge una idea inquietante, perfecta para perderse en ella antes de dormir. ¿Y si el acero de Damasco no fue creado por ensayo y error, sino heredado? No como una receta, sino como un eco, un reflejo distorsionado de algo mucho más antiguo. Civilizaciones enteras pueden desaparecer sin dejar rastro. El tiempo borra ciudades, idiomas, incluso dioses. Pero los objetos a veces sobreviven, y cuando lo hacen, se convierten en anomalías, en piezas fuera de lugar, en preguntas que nadie quiere hacer demasiado alto. Quizás hubo una época en la que la humanidad comprendía la materia de otra forma, no como algo que se domina con fuerza, sino como algo con lo que se dialoga. Una época en la que el sonido, la vibración, el ritmo, eran herramientas tan importantes como el fuego. Luego algo ocurrió. No una guerra registrada, no una fecha escrita, solo un silencio. Y después de ese silencio, los hombres despertaron en un mundo más simple. Un mundo donde el acero ya no obedecía como antes, donde solo quedaban fragmentos, espadas, mitos, rituales sin significado, y la vaga sensación de que algo esencial se había perdido. El narrador bajó la voz. Tal vez, susurró, el acero de Damasco no es una tecnología medieval. Tal vez es un recuerdo sólido, de un mundo anterior al nuestro. El fuego casi se apagó. El sueño se volvió más pesado, y justo antes de que la conciencia se disolviera, la pregunta quedó flotando suavemente. ¿Cuántas veces ha comenzado la humanidad, sin saber que ya había terminado antes? El fuego ya no iluminaba el campamento, solo quedaban brasas, latiendo despacio, como un corazón antiguo que se niega a detenerse. La voz del narrador regresó aún más baja, más lenta, pensada para deslizarse entre los pensamientos
y quedarse allí, incluso después del sueño. Hay una pregunta que los historiadores evitan, no porque no puedan formularla, sino porque temen la respuesta. Si el acero de Damasco no podía fabricarse en la Edad Media, si hoy tampoco podemos reproducirlo por completo, entonces, ¿en qué momento sí fue posible? La ciencia moderna intentó responder con números, gráficos y fórmulas. Analizó la composición, midió la dureza, comparó la flexibilidad. Todo parecía contradictorio, demasiado duro para doblarse, demasiado flexible para no romperse, demasiado perfecto para ser accidental. Era como si el metal estuviera diseñado. No diseñado con planos, no diseñado con máquinas, diseñado con comprensión. Durante siglos, los herreros hablaron de algo que hoy suena casi poético. El acero debe ser escuchado. Decían que si se le forzaba, se rompía, pero si se le guiaba, obedecía. Los textos antiguos describen pausas exactas entre golpes, ritmos, secuencias. No martillaban al azar. Seguían patrones que parecían más música que técnica. Y cuando esos patrones se olvidaron, el acero dejó de responder. Tal vez no era superstición, tal vez era ingeniería, expresada en otro idioma. Imagina por un instante una civilización que no separa ciencia y arte, donde la vibración no es solo sonido, sino una herramienta, donde la materia se organiza no solo por calor, sino por frecuencia. En ese mundo, el metal no se domina, se persuade. Y cuando esa civilización desaparece, lo único que queda son ecos deformados, rituales sin explicación, oraciones que antes fueron instrucciones, tradiciones que ya nadie entiende, pero que se repiten porque siempre se hizo así. Así nacen los mitos. El acero de Damasco se convirtió en leyenda no porque fuera mágico, sino porque su lógica se perdió. Hoy, cuando los científicos observan estas hojas bajo microscopios imposibles, encuentran estructuras internas que no deberían estar allí. Formaciones tan pequeñas que desafían el azar, tan ordenadas que parecen intención congelada en metal. Pero incluso ahora, con todo nuestro conocimiento, algo falla. Podemos copiar la apariencia, podemos imitar el patrón, pero no podemos despertar al metal, porque quizá el verdadero secreto no estaba en el horno, sino en la mente de quienes lo crearon. El narrador hizo una pausa larga. El silencio se estiró. El cuerpo ya estaba relajado. Los párpados pesaban. Y entonces, con la suavidad de una pregunta que no exige respuesta, la voz dejó caer la idea final de la noche. ¿Y si la humanidad no olvidó cómo hacer ese acero, sino quiénes éramos cuando lo hicimos? Las brasas se apagaron. El sueño terminó de cerrar el círculo. La noche avanzaba sin prisa. No había luna, solo una oscuridad amable, de esas que no asustan, sino que invitan a soltar el control. La voz volvió, más grave, como si viniera desde muy lejos, o desde muy atrás. Hay momentos en la historia que no aparecen en los libros, no porque sean pequeños, sino porque son demasiado grandes para ser aceptados. El acero de Damasco no desapareció lentamente, no se degradó generación tras generación, no murió por falta de talento, se extinguió de golpe. Durante siglos fue raro, sí, difícil de encontrar, valioso, pero existente. Y luego, silencio. Entre mediados del siglo XVIII y comienzos del XIX, los últimos talleres cerraron, los últimos maestros murieron, los últimos intentos se abandonaron. No hubo guerras que destruyeran los hornos, no hubo epidemias que arrasaran con los herreros, no hubo decretos ni prohibiciones. Simplemente, nadie más supo hacerlo. Y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que nadie pareció alarmarse. Imagina una tecnología que supera a todo lo conocido. Un material que podría cambiar ejércitos, economías, incluso la forma en que entendemos la materia. Y sin embargo, cuando se pierde, el mundo sigue adelante como si nada.
No hubo misiones de rescate del conocimiento. No hubo archivos sellados. No hubo intentos desesperados por conservar el secreto, como si alguien hubiera decidido dejarlo ir. Justo en ese mismo periodo ocurre algo curioso. La ciencia moderna despierta. Se formulan leyes, se clasifican elementos, se ordena el mundo. El universo comienza a describirse como una máquina precisa, predecible, sin misterio. Y en ese nuevo paradigma, el acero imposible ya no encaja. Porque aceptar su existencia real implicaría aceptar que algo se sabía antes. Algo que no seguimos. Algo que no entendemos. Tal vez por eso fue más cómodo llamarlo leyenda. O error. O exageración medieval. El narrador respiró hondo. Hay pérdidas que no son accidentes. Hay conocimientos que se abandonan porque no encajan con la historia que queremos contar sobre nosotros mismos. Si el acero de Damasco demuestra que una tecnología avanzada puede surgir y luego desaparecer por completo, entonces el progreso no es una escalera, es un ciclo. Y esa idea es peligrosa, porque si el conocimiento puede perderse, entonces no estamos a salvo. Entonces, nada garantiza que mañana sepamos lo que hoy creemos dominar. Tal vez alguien entendió eso demasiado bien. Tal vez, cuando el mundo decidió reorganizar el saber, también decidió qué debía olvidarse. El fuego imaginario ya no calentaba. El cuerpo estaba pesado. La mente flotaba entre imágenes, talleres vacíos, hornos apagados, espadas dormidas bajo la tierra. Y antes de que el sueño te reclamara por completo, la voz dejó la pregunta suspendida, suave, sin urgencia. ¿Qué otros conocimientos fueron dejados atrás? No porque no sirvieran, sino porque eran demasiado incómodos. El sueño ya había aflojado los nudos del día. La respiración era lenta, y, como si la noche misma quisiera seguir hablando, la voz volvió a surgir, suave, envolvente. Casi un murmullo que no exige atención, solo presencia. Si el acero de Damasco hubiera existido en un solo lugar, si hubiera pertenecido a una sola cultura, si hubiera seguido una ruta clara de comercio y aprendizaje, tal vez el misterio sería menor. Pero no fue así, porque el mismo metal imposible apareció muy lejos de Damasco. Apareció donde no debía estar, donde nadie esperaba encontrarlo, en islas aisladas, separadas por océanos, en montañas sin caminos, en pueblos que, según la historia oficial, jamás tuvieron contacto entre sí. Y sin embargo, allí estaba. Espadas distintas en forma, distintas en ritual, distintas en nombre, pero idénticas en esencia. Todas se doblaban sin romperse. Todas conservaban el filo más allá de lo razonable. Todas mostraban ese patrón ondulante, como si el metal hubiera sido acariciado por agua antes de solidificarse. La historia intenta explicarlo con coincidencias, con desarrollo independiente, con casualidades repetidas, pero el sueño permite pensar con más libertad. Imagina esto. ¿Y si no fueron copias unas de otras? ¿Y si todas fueron recuerdos parciales de algo anterior? Como cuando varias personas recuerdan el mismo sueño, pero cada una lo cuenta con palabras distintas. En algunos lugares, el conocimiento sobrevivió como técnica, en otros, como ritual, en otros, como mito, y cuando el sentido original se perdió, quedó solo la forma. Martillos que golpeaban siguiendo ritmos antiguos, canciones que marcaban tiempos exactos sin saber por qué, gestos repetidos durante siglos, incluso cuando ya no funcionaban del todo. El acero seguía naciendo, pero cada vez más débil. Cada generación entendía un poco menos. Cada intento se parecía más a una imitación que a una creación, hasta que un día, simplemente, dejó de suceder. Como si la última chispa se hubiera apagado en todo el mundo al mismo tiempo. El narrador dejó que el silencio se asentara. No es fácil aceptar que el conocimiento pueda perderse globalmente,
Preferimos pensar que siempre hay alguien que recuerda, que siempre queda un archivo, un libro, un maestro. Pero la historia real es más frágil. Si una civilización cae lo suficiente, si el contexto desaparece, si el lenguaje deja de existir, el conocimiento se vuelve ruido. Luego mito. Luego nada. Tal vez por eso esas espadas fueron veneradas. No porque fueran armas, sino porque eran pruebas. Pruebas de que alguna vez supimos más. El sueño ya estaba muy cerca, y justo antes de que la mente se cerrara por completo, la voz dejó caer una última imagen. Un mundo que despierta después de una catástrofe, rodeado de ruinas que no entiende, usando herramientas que no sabe recrear, convencido de ser el comienzo, cuando en realidad es el después. La noche ya no tenía bordes. El cuerpo descansaba, pero la mente seguía flotando, sostenida por una curiosidad suave, sin urgencia. La voz regresó como un suspiro antiguo, casi un recuerdo que no sabes de dónde viene. Durante mucho tiempo, la ciencia evitó mirar demasiado de cerca, no por falta de herramientas, sino por exceso de certezas. Pero un día, alguien decidió observar el acero antiguo no como leyenda, sino como materia. No preguntó qué simbolizaba, sino qué contenía. Y lo que encontró fue tan pequeño que cambió todo. En lo profundo del metal, más allá del patrón visible, existían estructuras diminutas. No grietas, no impurezas. Orden. Formas repetidas, alargadas, resistentes, tan pequeñas que solo podían verse con instrumentos creados siglos después de que esas espadas fueran forjadas. Eran estructuras que hoy asociamos con la frontera de la tecnología moderna. Elementos que explican por qué un material puede ser fuerte y flexible al mismo tiempo. Elementos que no aparecen por casualidad. Y sin embargo, allí estaban. No en una hoja, no en un ejemplar aislado, en muchas, separadas por siglos y por continentes. La explicación oficial fue rápida, prudente, tranquilizadora. Un accidente afortunado. Condiciones únicas. Un fenómeno irrepetible. Palabras suaves para algo que no encaja. Porque cuando algo aparece una y otra vez, cuando sigue patrones claros, cuando se repite con coherencia, ya no es un accidente, es una huella. El narrador dejó que esa idea se asentara lentamente, como polvo en una habitación cerrada. Si quienes forjaron ese acero no conocían los átomos, si no sabían de estructuras microscópicas, si no tenían teoría escrita, entonces solo quedan dos posibilidades. O tuvieron una suerte imposible, o sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y esa segunda opción abre una puerta que la historia no quiere cruzar, porque implica que hubo un conocimiento profundo, preciso, funcional, que no llegó hasta nosotros, no como texto, no como fórmula, solo como objetos terminados, como resultado sin manual. Imagina despertar en un mundo sin electricidad, pero encontrar una batería cargada. Puedes usarla, pero no sabes cómo crear otra. Así se sintieron las generaciones posteriores. Usaron el acero, lo respetaron, lo temieron, pero no pudieron comprenderlo. Y cuando la última hoja auténtica se desgastó, cuando el último fragmento se perdió, el mundo siguió adelante, más ligero, pero también más ignorante. La voz bajó aún más. Tal vez el acero de Damasco no es inquietante por lo que es, sino por lo que demuestra. Que el conocimiento puede existir sin dejar explicación, que la perfección puede sobrevivir al olvido, que la humanidad puede heredar resultados, sin heredar comprensión. El sueño ya estaba casi completo, y antes de que todo se volviera silencio, la pregunta quedó suspendida, suave, sin amenaza. ¿Cuántas otras cosas usamos hoy, sin entender realmente de dónde vienen? La noche estaba quieta, como si escuchara. El mundo exterior había desaparecido, y solo quedaba la voz, flotando despacio, sin prisa,
como un pensamiento que llega justo antes de quedarse dormido. Hay descubrimientos que se celebran, y hay otros que se ignoran. Lo extraño del acero de Damasco no es solo que se perdiera, es que pudo haber sido recuperado. En el momento exacto en que la humanidad comenzó a entender la materia con un nuevo lenguaje, átomos, estructuras, enlaces, ese metal antiguo volvió a llamar a la puerta. Las espadas estaban ahí, en museos, en colecciones privadas, esperando ser estudiadas con ojos nuevos. Y, por un breve instante, lo fueron. Se midieron, se observaron, se compararon. Pero cada vez que alguien se acercaba demasiado a la pregunta correcta, algo ocurría. El interés se enfriaba. Los fondos desaparecían. Los proyectos se archivaban. No con ruido, sino con silencio. No hubo prohibiciones oficiales. No hubo censura abierta. Solo desinterés cuidadosamente administrado. Porque el acero no solo era un problema técnico, era un problema filosófico. Si ese metal demostraba que una tecnología avanzada podía existir y desaparecer sin dejar rastro, entonces la historia dejaba de ser una escalera ascendente. Se convertía en algo mucho más inquietante. Una serie de intentos. Intentos que fallan. Intentos que se olvidan. Intentos que dejan restos. Aceptar eso significaría aceptar que nuestro presente no es inevitable, que no es el resultado natural del progreso, que también podría perderse. El narrador dejó que el silencio respirara entre las palabras. Tal vez por eso el acero de Damasco fue reducido a curiosidad, a objeto estético, a nota al pie. Se lo encerró tras vitrinas. Se lo nombró irrepetible. Se lo declaró terminado, porque es más cómodo pensar que algo se perdió por azar, que aceptar que fue abandonado. Y así, mientras el mundo avanzaba hacia nuevas máquinas, nuevas teorías y nuevas certezas, una tecnología que no encajaba quedó atrás, esperando a que alguien hiciera la pregunta incorrecta en el momento equivocado. Pero nadie la hizo, o nadie pudo continuar después de hacerla. La voz se volvió casi un susurro, como si no quisiera despertar a algo que duerme profundo. Tal vez el acero de Damasco no fue redescubierto, porque hacerlo implicaría recordar demasiado. Recordar que no somos los primeros, que no somos los últimos, y que el conocimiento no nos pertenece. El sueño ya envolvía todo, y justo antes de que la mente se apagara por completo, quedó flotando la última idea de la noche. ¿Y si algunas puertas no están cerradas, sino custodiadas por el olvido? La noche parecía más antigua ahora, como si, al avanzar la historia, también retrocediera el tiempo. La voz volvió con una calma profunda, diseñada para no despertar, sino para hundirte más en el sueño. Hay una idea que aparece en todas las culturas, separadas por océanos, siglos y lenguas. Una edad anterior. Un tiempo dorado. Un mundo que existió antes del nuestro. No era perfecto, pero era distinto. En esos relatos antiguos, los hombres no comienzan desde la ignorancia. Comienzan después de una pérdida. Despiertan en un mundo dañado, rodeados de ruinas, intentando recordar quiénes fueron. Y cuando observamos el acero imposible desde ese ángulo, todo encaja con una suavidad inquietante. Tal vez no fue una invención medieval. Tal vez fue un resto. Un fragmento tecnológico de una civilización que no construía de la misma manera que nosotros, que no separaba ciencia de filosofía, que no veía la materia como algo muerto, sino como algo que responde. Una civilización que entendía patrones, resonancias, equilibrios invisibles. Cuando esa civilización cayó, por causa que ya nadie recuerda, no todo desapareció. Algunas cosas resistieron. La piedra, el metal, los objetos diseñados para durar, y esos objetos fueron encontrados por los sobrevivientes. Imagina el impacto psicológico. Un pueblo que apenas logra encender fuego, y encuentra una espada que no se rompe. No intentas explicarla.
La usas, la veneras, la imitas. Así nacen las tradiciones deformadas. Así nacen los rituales sin significado. Así nace la tecnología sin comprensión. Durante siglos, distintas culturas intentaron copiar lo que veían. Cada una lo hizo a su manera, usando los recursos disponibles, interpretando fragmentos incompletos de un conocimiento que ya no existía como sistema. Por eso las técnicas son parecidas, pero nunca idénticas. Por eso funcionan, pero nunca del todo. El acero de Damasco sería entonces una sombra, no del pasado medieval, sino de algo mucho más antiguo. El narrador hizo una pausa larga. El silencio era espeso, casi confortable. Si esta hipótesis es correcta, entonces la historia humana no comienza en la edad de piedra, comienza después de un colapso, y lo que llamamos progreso es, en realidad, una lenta reconstrucción, con piezas faltantes, piezas que a veces reaparecen, como una espada que no debería existir. Y tal vez por eso estas ideas incomodan, porque no hablan de avance, hablan de fragilidad. El sueño ya era profundo, y justo antes de que la conciencia se deslizara por completo, la voz dejó caer la imagen final. Un mundo antiguo, silencioso, cubierto por el tiempo, esperando no ser recordado, sino reconocido. La noche estaba tan quieta que parecía detenida. El cuerpo ya dormía a medias, y la voz regresó como si surgiera desde dentro del propio sueño, lenta, segura, inevitable. Hay coincidencias, y hay patrones. Una coincidencia puede ignorarse. Un patrón, no. Cuando se colocan todas las piezas sobre la mesa, el acero imposible deja de ser una curiosidad aislada y se convierte en algo mucho más perturbador. Porque no aparece una sola vez. Aparece en todas partes, y siempre en el mismo intervalo de tiempo. Diferentes continentes, diferentes culturas, diferentes lenguas, pero el mismo comportamiento del metal, la misma resistencia antinatural, la misma flexibilidad imposible, el mismo silencio posterior. No hay una línea clara de transmisión, no hay un origen documentado, no hay una evolución visible. El patrón no es local, es global. Eso significa que no estamos ante un descubrimiento compartido, sino ante un recuerdo disperso, como si muchas culturas hubieran heredado fragmentos del mismo pasado, cada una sin saber que las otras conservaban piezas similares, como si el mundo entero hubiera despertado después de un evento que nadie supo describir, pero que todos sintieron. La historia tradicional intenta resolver esto con explicaciones separadas. Aquí una causa, allí otra. Una guerra, una invasión, un cambio político, un agotamiento de recursos. Pero cuando todas las desapariciones ocurren en una ventana de tiempo estrecha, esas explicaciones dejan de convencer, porque los colapsos aislados no se sincronizan, los accidentes no siguen calendario, las pérdidas no se alinean solas, a menos que algo más grande esté actuando. El narrador dejó que la idea se asentara con suavidad, sin imponerla. Tal vez no fue una sola civilización la que cayó. Tal vez fue una red, un sistema global, extendido, interconectado de formas que ya no reconocemos. No por barcos ni por cables, sino por conocimiento compartido. Un mundo donde la distancia no era un obstáculo, porque el lenguaje era el mismo, el de los patrones. Cuando ese sistema se rompió, cada región quedó sola con lo que tenía en las manos. Algunas conservaron piedra, otras metal, otras solo historias. Y el acero de Damasco fue uno de los pocos testigos materiales que sobrevivió. Un testigo incómodo, porque demuestra que el mundo ya estuvo unido, mucho antes de que creyéramos haberlo conectado. El sueño se volvió más profundo. La voz se hizo casi un pensamiento propio. Quizá el error no está en pensar que existió una civilización anterior. Quizá el error está en pensar que fue única. Tal vez la humanidad ha alcanzado ese punto varias veces. Y cada vez, algo se quiebra.
El silencio volvió a ocuparlo todo. Y justo antes de que la noche te reclamara por completo, quedó flotando una última pregunta, suave, sin miedo. Si este no fue el primer colapso, ¿por qué estamos tan seguros de que no será el último? La noche respiraba con calma. No había urgencia. No había prisa. La voz volvió como un hilo tenue que se desliza entre los pensamientos, sin romper el descanso. Hay olvidos naturales. Y hay olvidos guiados. El acero imposible no fue destruido. No fue prohibido. No fue declarado falso. Fue algo mucho más eficaz. Fue ignorado. Cuando la ciencia moderna tuvo por fin las herramientas para comprenderlo de verdad, ocurrió algo extraño. No un escándalo, no una confrontación, solo una sucesión de decisiones pequeñas, casi invisibles, que llevaron siempre al mismo resultado: no seguir adelante. Proyectos que no recibieron financiación. Investigaciones que no eran prioritarias. Artículos que no encontraron interés editorial. Nada que pudiera señalarse como censura. Nada que pudiera denunciarse. Solo puertas que no se abrían. Porque el acero de Damasco no amenaza a una teoría concreta. Amenaza a una narrativa. La idea de que el conocimiento avanza siempre hacia adelante. De que el presente es superior al pasado. De que lo que no entendemos hoy nunca pudo existir antes. Aceptar lo contrario sería admitir que la historia es frágil, que la memoria humana falla, que el progreso puede revertirse, y eso es un pensamiento incómodo para una civilización que se define por controlar el futuro. El narrador dejó que el silencio se acomodara, como una manta ligera. Tal vez por eso el acero quedó encerrado en vitrinas. Admirado, pero no cuestionado. Estudiado, pero sin profundidad. Nombrado, pero no comprendido. Porque hay preguntas que, si se hacen con demasiada seriedad, llevan a lugares donde nadie quiere llegar. Si una tecnología avanzada pudo existir y perderse, entonces no somos únicos. Entonces no somos el final del camino. Entonces también podemos caer. Y quizá, solo quizá, alguien decidió que era mejor no recordarlo. El sueño ya estaba completo. La voz era apenas una presencia cálida. Y antes de desaparecer por completo, dejó caer la última idea, suave como un pensamiento que no exige respuesta. No todo lo que se oculta se esconde con muros. A veces basta con enseñar a no mirar. La noche era profunda, pero tranquila. El sueño ya había tejido su red, y aún así la voz regresó, suave, constante, como una marea que no deja de moverse, incluso cuando todo parece quieto. Hay cosas que el tiempo borra, y hay cosas que el tiempo solo cubre. El acero imposible no fue lo único que quedó atrás. No fue una anomalía aislada, sino parte de un conjunto más amplio de huellas que aún hoy permanecen, dispersas, silenciosas, esperando ser reconocidas. Están en la piedra, en el metal, en la forma en que ciertos objetos desafían su propia época. Muros que encajan sin mortero, con una precisión que incluso hoy resulta difícil de replicar. Bloques tan pesados que aún discutimos cómo fueron movidos. Estructuras alineadas con estrellas que ya no ocupan el mismo lugar en el cielo. Y, entre todas esas huellas, el acero de Damasco ocupa un lugar especial. No porque sea monumental, sino porque es íntimo. Cabe en una mano. Se puede pesar. Se puede doblar. Es una prueba silenciosa de que el conocimiento no siempre deja manuales. A veces solo deja resultados. Y cuando esos resultados sobreviven más que las ideas que los crearon, se convierten en enigmas. Durante siglos, las personas que encontraron estas huellas no pensaron en términos de civilización perdida. Pensaron en dioses, en héroes, en gigantes. Porque cuando no tienes contexto, la explicación se vuelve mito. Así, el recuerdo se protege, aunque se distorsione. Tal vez esa fue la forma en que la humanidad conservó fragmentos del pasado
sin entenderlos, transformándolos en historias, en símbolos, en leyendas que podían transmitirse incluso cuando el significado original ya no existía. El narrador dejó que el silencio respirara. Puede que el mayor error moderno sea creer que, si algo no está escrito, nunca existió. Pero el mundo está lleno de conocimiento que no fue redactado. Conocimiento que vivía en prácticas, en ritmos, en formas de hacer. Cuando esas prácticas se rompen, cuando el ritmo se pierde, cuando la forma se imita sin comprender, el resultado sigue ahí, pero vacío, como una espada perfecta, sin nadie que sepa forjarla de nuevo. El sueño se volvió más profundo, y justo antes de que la conciencia se deslizara por completo, quedó flotando la idea final. Tal vez no hemos perdido el pasado. Tal vez seguimos caminando sobre él, sin saber leerlo. La noche estaba completa. No quedaba resistencia en el cuerpo, solo una atención suave, flotando. La voz volvió por penúltima vez, no para revelar un secreto nuevo, sino para girar el antiguo hacia nosotros. Porque todo misterio verdadero termina haciendo la misma pregunta. ¿Qué significa esto ahora? El acero imposible no es solo una historia del pasado, es un espejo incómodo. Nos obliga a mirar nuestra propia civilización con otros ojos, a preguntarnos si realmente entendemos lo que usamos, o si solo repetimos gestos heredados, confiando en sistemas que creemos dominar. Vivimos rodeados de tecnologías que funcionan, pero que pocos comprenden por completo. Presionamos botones, seguimos protocolos, confiamos en que todo continuará igual mañana. Eso también es una forma de fe. Si el conocimiento puede perderse, no por maldad, sino por descuido, entonces nuestra seguridad es más frágil de lo que creemos. Entonces, el futuro no está garantizado por el pasado. Entonces, cada generación camina sobre una cuerda invisible. Tal vez eso fue lo que ocurrió antes, no un colapso repentino, sino una acumulación de dependencias, demasiada confianza en sistemas que nadie entendía del todo, demasiada distancia entre el saber y el hacer, hasta que, un día, algo se rompió y ya no hubo nadie capaz de repararlo. El narrador dejó que el silencio envolviera esa imagen. El acero de Damasco sobrevivió porque era simple en su uso, aunque complejo en su origen. No necesitaba redes, no necesitaba energía constante. Solo existía y funcionaba. Quizá por eso duró más que el conocimiento que lo creó. Y aquí está la advertencia suave, perfecta para una historia antes de dormir. No todo lo avanzado es duradero. No todo lo duradero es comprendido. Y no todo lo comprendido se conserva. El sueño ya era profundo. La voz casi se confundía con el pensamiento propio. Y antes de retirarse, dejó caer la última reflexión de la noche. Tal vez el verdadero legado de una civilización no es lo que construye, sino lo que logra no olvidar. La noche ya no era noche. Era un espacio sin tiempo, donde el sueño y el pensamiento se tocaban suavemente. La voz regresó por última vez, no como un narrador, sino como un eco. Todo círculo termina donde comenzó. Una espada que se dobla hasta formar un anillo perfecto, y luego vuelve a ser recta. Ese gesto imposible no era una demostración de fuerza, era un símbolo. El acero de Damasco no quería vencer a otros metales. Quería recordar. Recordar que hubo un momento en que la humanidad entendía la materia sin dominarla, en que crear no significaba imponer, sino alinearse, en que la tecnología no estaba separada de la conciencia. Luego ese mundo terminó, y comenzó otro. Uno que olvidó, pero avanzó. Ahora, siglos después, encontramos los restos y los llamamos anomalías, misterios, leyendas. Pero tal vez no son nada de eso. Tal vez son mensajes sin palabras, grabados no en libros, sino en átomos. El acero imposible no grita, no acusa, no exige, solo existe.
Y en su existencia silenciosa, nos hace una última pregunta, la más difícil de todas. Si una civilización avanzada pudo desaparecer casi sin dejar rastro, ¿qué huella dejaremos nosotros? El narrador dejó que el silencio respondiera. Tal vez aún estamos a tiempo. Tal vez recordar no es mirar atrás, sino prestar atención. Tal vez el verdadero progreso no está en correr hacia adelante, sino en no perder lo esencial mientras avanzamos. El círculo se cerró. La espada volvió a su forma. La historia se quedó contigo. Si esta historia te acompañó hasta el final, suscríbete, deja tu like y escribe un comentario. Este fue solo un fragmento de un pasado que aún respira bajo nuestros pies. Buenas noches.